en la charla tomé varios temas que me interesan mucho, desde el urbanismo y la importancia de la ciudad en la sociedad, ¿qué viene primero? ¿La sociedad, la ciudad o la economía, o las tres se manifiestan juntas? Uno de los puntos que hemos discutido con los alumnos en estos días después de la charla es eso, si la economía dio lugar a la ciudad o la ciudad dio lugar a la economía. Y desde eso al detalle arquitectónico, cómo se conlleva lo que uno piensa de la ciudad, de la política, de la economía, al detalle arquitectónico. Te doy una idea, por ejemplo, si tiene que haber una barrera entre un espacio público y un espacio privado, si tiene que haber una puerta, si esa puerta tiene que estar al mismo nivel o a un desnivel, si el ascensor debe abrir directamente a la calle o no, si el paisaje, si uno tiene que abrirse al paisaje con puertas corredizas sin llave o tiene que tener llaves, y toda esa idea de cómo conectar lo que uno piensa del mundo, de la ciudad y del detalle arquitectónico. El concepto de sutura se instala en mi discurso a partir del hecho de que nunca empezamos de la nada, siempre empezamos de un cuerpo hacia la ciudad, o sea, el paisaje, y lo que hacemos es reorganizar los flujos que existen. En el caso de trabajar en un terreno en el paisaje, es como reconectar el edificio, es como una interrupción, y ahí cada vez que llueve fluye el agua desde el techo al cimiento, al espacio alrededor, y esa agua se deposita en algún lado y hay que seguirla y hay que pensarla, y hay que pensar la arquitectura como algo que unifica esos flujos y los reorganiza. En la ciudad lo mismo, que cualquier marca que hagamos en cualquier lugar de la ciudad de Santa Fe viene predeterminada por 500 años de hacer. Entonces no se trata de restaurar, se trata de ayudar a las cicatrices. Muchos de los alumnos han vinculado el concepto de sutura con el concepto de las venas abiertas de América Latina, si hay heridas abiertas, en vez de que no son simplemente suturar prolijamente, sino reconocer que hay cosas dolorosas y mal mantenidas a las que hay que atender. Y también a partir de ahí he estado hablando con un alumno uruguayo que está participando en el curso de otra idea que yo postulé, de la idea de la prótesis, que algo tiene que funcionar, pero no necesariamente parecerse al órgano que sea, por ejemplo, en el caso de una imagen que mostré, una pierna reemplazada por una pierna, no necesariamente tiene que tener dedos, puede tener elementos para correr rápidamente y aún más rápido que con las piernas que tenemos. La idea es que la prótesis no necesariamente tiene que imitar al cuerpo humano, sino que conllevará la función que el cuerpo humano manifiesta. Es muy interesante, yo he recorrido mucho en estos años. Con los alumnos de Columbia tenemos un programa que se llama Estudio X, en el que viajamos con los alumnos de tercer año a muchos lados del mundo, desde México, China, Brasil, Minas Gerais en Brasil específicamente, y Argentina, hemos ido a Rosario, a Buenos Aires, y Estados Unidos en Los Ángeles, Miami. Y lo que veo en Santa Fe es, precisamente desde la universidad, precisamente de este lugar en donde estamos, la apuesta de una ciudad de 600.000 habitantes a una nueva universidad abierta y gratuita como es esta, abre un montón de posibilidades, porque, claro, la gente, el flujo internacional de gente va desde el campo a la ciudad, y esto no empezó ahora, ni se va a terminar mañana, es algo que paulatinamente se incrementa. En China, obviamente, tenemos la versión más extrema de esa condición, y jugarse a la educación es la manera más certera de garantizar que la ciudad crezca de una forma más sana, porque garantiza un flujo que no es del acomodado, sino del virtuoso, del que lucha, del que aprende.
Entonces, y una ciudad como Buenos Aires no puede dar más. O sea, las universidades de Santa Fe y del resto del país, hay gente de acá en el curso de Viedma, por ejemplo, las universidades de Río Negro, de Santa Fe, de otros lados del país, Posadas, hay una persona también, posibilitan que estos centros, que la promesa federal de Argentina se manifieste de manera más sana y que descanse un poco Buenos Aires, que es una ciudad magnífica y increíble en el punto de vista mundial, pero que aminore el crecimiento de Buenos Aires y que se incremente una ciudad como Santa Fe, que yo pienso que de 600.000 a 1 millón tiene una buena trayectoria para incrementarse. Y una de las preguntas que se hace en el taller es, estamos trabajando en un espacio cultural educativo en el puerto, y la pregunta que hacemos a los alumnos es si después del trabajo que se ha hecho en los molinos se justifica hacer otro espacio cultural educativo. Y por supuesto que sí. O sea, si la idea es que va a crecer la ciudad, si se va a aumentar 20.000 personas en los próximos 5 años o 100.000 en los próximos 20, un proyecto, una nueva sala de 400, 500 personas es totalmente justificada, y quién sabe cuáles van a ser las actividades, ¿no es cierto? Pero es un buen uso del espacio. Pero la idea de que la educación es un hilo suturante, es un hilo que junta y que aminoría las diferencias, porque claro, cuando uno habla de aminorar las diferencias en la gente, parece que uno está en contra de la diferencia social. Yo no estoy en contra de la diferencia social. A mí me interesa la diferencia social, económica, todas las diferencias que existen. Pero la diferencia económica extrema de una persona que no puede comer y una persona que tiene 14 casas en todo el mundo, frena el progreso social, porque claro, crea una desigualdad tan extrema que es muy difícil compartir cualquier espacio público, cualquier espacio de discurso. Entonces la educación es como un filtro que organiza el flujo de abajo para arriba, de arriba para abajo. Ambos se benefician. El empresario se beneficia de la persona educada que hace contabilidad, la persona que aprende a manejar los números se beneficia del trabajo que no es manual, que es el trabajo que incumbe lo intelectual, y la ciudad se beneficia porque crea espacios de uso común y lo que llamamos en Estados Unidos la miamización de Latinoamérica, que es los barrios cerrados, las diferencias, la bifurcación de la sociedad y creando estratos que no se reconocen. Mi formación empieza en Argentina, donde arquitectura y urbanismo es la misma carrera y uno aprende ambas y va de una a la otra. También en un ámbito donde las universidades, las facultades están dentro de una universidad y hay ecos. Lo que uno aprende en ingeniería, otros aprenden en arquitectura, uno convive mucho con otras disciplinas. En Estados Unidos, el hecho de especializarse ha llevado a silos educativos, y arquitectura y urbanismo son dos carreras diferentes. Yo me baso mucho en el trabajo de una escritora, Jane Jacobs, que habla de la ciudad como educadora, en donde habla que en la acera de la ciudad el niño aprende a bajar la voz, a no tener un ataque nervioso, la madre aprende a disciplinarlo de la manera más efectiva, la gente se ayuda, si un chico cruza la calle, otro lo frena. Entonces la acera y la ciudad es la herramienta educadora por excelencia según Jane Jacobs, una escritora que no es arquitecta, sino escritora de la ciudad, y que se manifestó contra la destrucción de Grand Central, que era una central de trenes en Nueva York. A partir de eso, a partir de lograr mantener la central de trenes, se crea todo el movimiento de preservación del patrimonio histórico. Entonces eso para mí vincula la ciudad con
todo lo que la ciudad ha creado para avanzar y posibilitar que crezca. Otro compañero, que es un compañero en este momento que enseña en Columbia y ahora va a ser el decano de la Universidad de Berkeley, urbanista y arquitecto, Vishan Chakrabarti, de origen hindú, postula otra idea, que es que si somos 7 billones ustedes dicen 7.000 millones de personas en el mundo, a la densidad de la ciudad de Nueva York, no de Manhattan, sino Brooklyn, Queens, Staten Island, Bronx y Manhattan, los 5 condados de Nueva York, a esa densidad todos los 7 billones entraríamos en el estado de Texas. Y podríamos dejar todo el resto del mundo sin usar, sin tocar. Podríamos determinar cómo usar el resto del mundo. Eso no es una imagen práctica, es una imagen teórica para poder repensar el espacio urbano, suburbano, rural, la naturaleza y qué dejar sin tocar, digamos. Entonces, esa imagen yo pienso que es muy interesante para pensar cómo planeamos de acá en adelante. Más ciudades, ciudades infinitas como São Paulo o la Ciudad de México, 20 millones como Beijing, 22, o la ciudad planeada, federalizada, conectada, y que entre medio, campo organizado, campo biológico o un campo que vaya cambiando las estaciones. ¿Qué arquitectura? Arquitectura alta con vidrio, baja y compacta de ladrillo. Una persona que yo retomo mucho es Eladio Dieste, que hablaba de que él usaba ladrillo no porque un ingeniero uruguayo, no porque no pudiese calcular o usar acero y vidrio, sino porque el ladrillo lo sacaba del mismo terreno donde hacía el cimiento, sacaba esa tierra, hacía el horno y les enseñaba a la gente a hacer ladrillos. Esos ladrillos hacían el edificio, un edificio compacto, donde el piso, el techo, las paredes, la estructura, todo era de ladrillo, y en la eventualidad que ese edificio se deja de usar o hay un percance, eso vuelve a ser tierra, y la circularidad de eso era para él como la circularidad de la tierra y el sembrado, donde el monocultivo, uno explota la tierra. En cambio, en la experiencia guaraní de usar la tierra, uno va agarrando una naranja, un hongo, el chancho vive de los hongos viven del estiércol del chancho, las naranjas le hacen sombra a las frutillas fertilizan los porotos, y todo es como un ciclo en una especie de un jardín que puede rodear la ciudad, y la idea de la eficiencia de otra manera, la eficiencia como círculo, no la eficiencia como modernidad, una red de edificios de oficina, una red de edificios de vivienda, sino mezclar todo en una especie de circularidad intensa.